Muy buenas y bendiciones, excelentes bendiciones para ti hoy. Bienvenidos a lo que es nuestro segmento Viviendo Fiel. Somos parte de Sin Límites Internacional, como lo hemos dicho varias veces, transmitiendo por internet, televisión y por radio. Nosotros transmitimos mucho en los países hispanos. El otro día me sorprendí de que aquí, donde estoy en los Estados Unidos, tenemos una población de hispanos que es mayor que la mayoría de los países latinos, hispanos de Latinoamérica. Yo creo que vamos por segundo o tercer lugar de una población hispana tan enorme. Aquí en mi país, en Estados Unidos, les damos la bienvenida y estamos aquí para servirte. Estamos estudiando todo el Nuevo Testamento, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, en un proyecto de 5 años de duración. Y lo estamos presentando aquí gratuitamente a ustedes por medio de Sin Límites Internacional. Gracias por la colaboración del hermano Félix Oriana y Sin Límites por llevar nuestra programación. Ahora, estas clases también se encuentran en nuestro canal de YouTube. Puedes ir a YouTube y ponga @Pastor Jedediah at Crown Life International o pongas @Viviendo Fiel en la búsqueda de YouTube y van a aparecer los videos ahí. Vayas al canal, escojas el libro que quieres estudiar y sigues los videos. A veces hay algunos libros que tienen 150 clases, otros tienen 120, otros tienen tal vez 58. La cosa es que nosotros empezamos en Santiago, por alguna razón, porque Dios quería, y adelantamos hasta Apocalipsis, agarramos Mateo, agarramos lo que es también el libro de Hechos y ahora estamos en el libro de Romanos. Y hoy estamos en la clase número 13 de este libro de Romanos y vamos a cubrir hoy Romanos capítulo 3, versículo 9 al versículo 20. Consigue tu Biblia. Todos los días que estamos aquí, traiga tu Biblia, por favor, y un cuaderno para tomar notas. Hoy, Romanos 3, versículo 9 al versículo 20. Y si tuviera que poner título para la clase de hoy, sería: no hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. Qué triste, ¿verdad? Yo estaba leyendo este texto en la mañana y cuando llegué a esta frase y a otras frases también que vamos a ver, sentí como sintiera quizás un poquito lo que se sienta el corazón de Dios. Dios tiene corazón y Dios puede ser triste, puede ser alegre. Y yo creo que Él está triste cuando mira al mundo y no hay quien haga lo bueno. Esto ha pasado varias veces en la historia. Antes del tiempo del diluvio con Noé, nadie hacía lo bueno. Todo el mundo se entregó al pecado. Y según lo que habla la Biblia, había ángeles caídos y habían gigantes. Había una mezcla de no solamente de razas, pero como de especies. Y Dios hizo este diluvio para limpiar el mundo. Pero Dios prometió que no iba a inundar el mundo otra vez, así como había hecho, y puso el arco iris como un símbolo bello de su promesa. Ahora, los mismos pecadores, los que entre aquellos que no hay quien haga lo bueno, hoy en día y hace unos años robaron este símbolo del arco iris y lo clavaron a algo que es pecado. Lo que es homosexualidad es pecado. Lo que es fornicación es pecado. Lo que es adulterio es pecado. Lo que es lesbianismo es pecado. Pero ellos, como para tratar de cubrirse, porque ellos saben que es pecado, ¿con qué se cubren ellos? Se cubren con banderas en la forma de un arco iris. Es como decir que saben que es pecado, pero aún traten de buscar cubrirse con algo que viene de Dios. Aunque ellos muchas veces lo hacen como uno que le hace así a Dios. Le toman el símbolo y lo ponen en la cara de Dios. Por eso Dios dice, no hay quien haga lo bueno. Y eso es lo que vamos a ver hoy, de que aún entre los judíos, el costumbre, lo que miramos en la clase número 12, Romanos 3, versículo 1 a 8, pusimos por título, hagamos males para que vengan bienes. ¿Hagamos males para que vengan bienes? Los judíos, los que no eran gentiles, los gentiles es el resto del mundo.
los judíos habían llegado al punto que creían y practicaban en vida real hacer mal para que viniera más gracia de Dios. Y Pablo les hace la pregunta que ellos mismos se hacían: ¿hagamos males para que vengan bienes? Claro que no, claro que no. Pero esto era la clase religiosa. Los judíos que eran escogidos por Dios, que habían llegado a pensar así y actuar así, porque hacían mal, pretendiendo o creyendo o imaginando que iba a venir bien. Pues ya me hicieron hablar mucho. Vamos a iniciar Romanos 3, versículo 9. Tenemos mucho que leer. Estoy en la versión Reina Valera 1960. Y yo me nací en el 64, entonces como que me encaja muy bien esta versión de la Biblia. Y es una de las 4 versiones que es una versión literal. Una traducción literal. Literal. No es como algunas versiones que quizás te traten de decir lo que dice el texto, o el que lo hizo lo que él pensó, o puso sus pensamientos, o puso su entendimiento. Esto es una traducción literal. Por eso me gusta a mí, por eso me gusta. Porque de los 4 que son literales, y es el más cerca a lo que creo que era el judío original, con traducción al español y al inglés. Entonces, en esta versión estamos, Reina Valera 1960. No hay quien haga lo bueno. Qué triste. Solamente pensar en esto, que no hay nadie que haga lo bueno. Durante el tiempo de Noé, como dije, no había nadie que hacía lo bueno. Dice que todo el pensamiento del hombre en su corazón era hacer mal y pecar. Mira, esto pasó en el tiempo de Noé. También pasó al final del Antiguo Testamento, que todo el mundo esperaba el juicio de Dios. Y Dios sorprendió a todo el mundo, porque en lugar de juicio, envió un periodo de gracia. Envió a Jesús para morir por nuestros pecados. Viviendo perfectamente, cumpliendo la ley perfectamente, ofreciendo su cuerpo como sacrificio suficiente para quitar nuestros pecados. Antes solamente se podía cubrir los pecados con sangre de animales, pero no se quitaba. Es como una mancha en una ropa. Tú lo puedes lavar quizás con jabón 1, 2, 3, 4, 20, 50, 100 veces, y esta mancha, si es de cierto tipo, no se quita. Pero si usted, las mujeres me van a entender, los hombres no saben de qué estoy hablando, pero si usted agarra cloro y agua, y si es una ropa blanca que tiene una mancha, cierta mancha, y lo pones un tiempo en este agua con cloro, al sacarlo de ahí se ha quitado esta mancha. Así que solamente Jesús quita la mancha de lo que es el pecado. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque el pago del pecado es la muerte. Todos merecemos la muerte porque todos hemos pecado. Pero Jesús vino para solucionar, para que nosotros podamos tener perdón de pecado si nosotros decidimos recibirlo y recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, confesando su nombre, haciendo compromiso a ser su discípulo para el resto de nuestra vida, siendo bautizado en agua y levantándose como una nueva criatura. Yo no sé cómo vamos a hacer cubrir tantos versículos en poco tiempo. Ya estamos en casi 10 minutos, pero vamos a hacerlo. Versículo 9, Romanos 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es lo que yo decía. Pablo aquí está hablando a la iglesia de Roma. Acuérdese, la carta es dirigida a la iglesia de Roma, los hermanos cristianos de Roma. Y él, en base de esto, es importante que nosotros nos demos cuenta a quién es que está dirigida esta carta. Es dirigida a la iglesia de Roma. Algunos eran gentiles, algunos eran judíos que se habían hecho cristianos, pero en la ciudad de Roma, en Italia. Entonces a la iglesia se le dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es una buena pregunta. Si usted es cristiano, puede pensar o llegar a pensar que usted es mejor que las otras personas. Pero ¿sabe qué?
Todos éramos pecadores. Yo llegué al Señor cuando tenía 16 años, pero yo había pecado. Yo merecía la muerte según la ley, si hubiera vivido bajo la ley. ¿Por qué? Porque cometí pecados. Aún era jovencito, tenía 16, pero yo había hecho cosas, ¿no? No les voy a compensar todo, porque... Pero como aquí dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros los cristianos mejores que la gente del mundo? No, no, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todo el mundo, el que nace aquí, ha pecado durante su vida. Nadie puede decir que nunca pecó, porque es imposible. Solamente Jesús vino como Hijo de Dios, como Dios en carne, y vivió perfectamente las exigencias de la ley. Todos estamos bajo pecado. Dice versículo 10, como está escrito. Me gusta. ¿Sabe qué? Vamos a leer una sección de escritura que Pablo está relatando a la iglesia de Roma, a los cristianos de Roma. Y estos versículos vienen de varios lugares del libro de Salmos. Vienen de Salmo 14, 1 al 3, versículo 53, 1 al 3, Salmo 5, versículo 9, Salmo 140, versículo 3, y también viene de Salmos 10, versículo 7, y Isaías 59, 7 al 8, y Salmos 36, 1. Así que cuando leímos versículo 10 al versículo 18, pareciera que viniera de un solo libro, porque concuerda todo bonito, así como la palabra de Dios. Pero quiero que tú te das cuenta que son citaciones de 1, 2, 3, 4, 5, 6 diferentes porciones de escritura que Pablo cita a la iglesia en Roma para confirmar que todos estamos bajo pecado y no hay quien haga lo bueno. Vamos a leerlo. Como está escrito, versículo 10, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Qué tristeza, yo siento tanta tristeza en estas palabras. No hay quien busca a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Algunos han tenido hijos que se hicieron inútiles. Siguieron rumbo del mundo. Borracheras, drogas, una vida de locura. Tal vez se metieron entre los narcotraficantes. Se hicieron inútiles. Y es un dolor profundo para un padre o una madre que su hijo se haga inútil. Lo mismo con Dios. Le duele el corazón de Dios que nosotros los humanos nos hagamos inútiles. Dice, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ahí está el título de nuestra clase. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esta porción viene de Salmos 14, versículo 1 al 3 y Salmos 53, 1 al 3. Qué triste, ¿verdad? Ponete a pensar en tus amigos, los que están a tu alrededor, los que quizás están viendo esta televisión, esta programación. ¿Conoces gente que haga lo bueno? Entre toda la gente que conoces, si pusiera un porcentaje de la gente que está viviendo haciendo cosas malas, ¿qué porcentaje sería? ¿Qué porcentaje sería la gente que hacen cosas buenas todos los días de su vida? Ahí vas a ver que la escritura es muy cierto. Ahora, siga versículo 13. Sepulcro abierta es su garganta, con su lengua engañan. Salmos 5, versículo 19. Pablo, citando a la iglesia de Roma, está hablando a la clase, referente a la clase religiosa, los que supuestamente son los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote, los fariseos, las escribas, los sacerdotes. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Hablando de los que enseñan la palabra de Dios por oficio o por posición. Tenemos que tomar esto con mucha seriedad. Porque sabemos de que tenemos tanta denominación, tanta división. ¿Por qué? Porque hay muchos sepulcros abiertos. Muchas gargantas hablando mentiras. Mucha gente religiosa que quiere forzar sus pensamientos
encima de la palabra de Dios. Y con su lengua engañan. ¿No crees que por ser pastor o ministro no vas a ser juzgado por Dios? Vas a ser juzgado de una manera, creo, más severa, porque sois responsable por lo que enseñas. Y también hay gente que te están oyendo, que quizás van a seguir lo que estás enseñando. Y por eso Dios dice que para la mayoría es mejor no ser maestro de la palabra, porque vas a ser juzgado más severamente. Así que tengamos mucho cuidado de que no seamos sepulcros abiertos con nuestra garganta, ni que tengamos lenguas que engañen por intereses, por política, por favores, por ajuntar gente, por tener una iglesia enorme. Tenemos que hablar la verdad de Dios tal como es, porque nosotros somos responsables delante de Dios. Pero dice Pablo, que dice la Escritura, no hay quien haga lo bueno. Veneno de áspidas hay debajo de sus labios. Salmos 143. Su boca está llena de maldición y de amargura. Salmos 10, versículo 7. Se puede pensar aquí que solamente está hablando a los gentiles, los que no conocen a Dios, los que están apartados de Dios, los que nunca han conocido a Dios. Es un error. Porque Pablo dice, hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Cristianos y no cristianos, todos caímos bajo pecado. Hay una diferencia entre el gentil y el cristiano, y la diferencia que marca la diferencia es la presencia del Espíritu Santo, la salvación por medio de Jesús, que hemos recibido la gracia, hemos obedecido el Evangelio. Y estamos tratando de caminar guiados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios para servir a Dios. Pero hay maestros que tienen veneno de áspida debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. ¿Has conocido alguna vez a algún pastor o ministro que es acusador a todos? Sabemos de que Satanás es el acusador de los hermanos, dice en el libro de Apocalipsis. Pero tenemos pastores y ministros que francamente juegan el mismo papel de Satanás en acusar a los hermanos, en predicar de una manera que trae acusaciones, en lugar de traer la verdad de Dios en gracia, en amor, no haciendo ningún compromiso de no hablar la verdad, pero tampoco no anden acusando como que ellos son mejores que la gente que todavía no han convertido a Jesús. Dice aquí, sus pies, versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Acuérdense que el sumo sacerdote y los fariseos y escribas, los sacerdotes, apresuraron para mandar soldados para traer a Jesús del jardín, para matarlo, para derramar su sangre. Y era la clase religiosa, los que eran los siervos de Dios, los que estaban dentro del templo, y enviaron a guardias del templo. Es como que un pastor enviara de una iglesia mega, quizás, que tiene seguridad propia, que tiene gente encubierta, que están para proteger, pero agarra de esta gente de seguridad y manda a esta gente de seguridad para agarrar un miembro que quieren hacer daño a este miembro. Sería algo así. Pero dice aquí, en versículo 16, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Las personas que viven así no conocen la paz de Dios. Viven acusando, viven hablando mal, se hacen inútiles. En su garganta son sepulcros abiertos, con su lengua engañan a la gente, su boca llena de maldición y amargura, apresuran a derramar sangre. Dice que estas personas no conocieron y no conocen camino de paz. Es de las mejores cosas que nosotros recibimos de Jesús. Recibimos la salvación, pero también mediante Jesús recibimos la paz de Dios. Somos reconciliados con Dios porque nuestros pecados son limpiados. Y estamos restaurados a la familia de Dios. Así que no vivimos este tipo de vida, ojalá, pero vivimos una vida de paz y tranquilidad. Es lo mejor. La paz no se compra.
No importa la cantidad de dinero que tengas, no puedes comprar paz. La paz viene de Dios, derramado sobre las personas que viven así como Dios quiere, con el corazón de Dios. Viven como Jesús vivió aquí en este mundo. Este era Isaías 59, 7 a 8. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Salmos 36, versículo 1. Ahí citó todos esos pasajes Pablo a la iglesia de Roma. Y continúa en versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que todas bocas se cierren y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Dice Dios, por ser judío, no soy ahora mejor que un gentil. Porque los judíos son juzgados por la ley, porque la ley fue dada a ellos. Entonces, por medio de la ley se conoce el pecado y ellos pecan también, igual como los gentiles. Entonces dice Dios, todo el mundo queda bajo el juicio, el judío y el gentil. Versículo 20 para terminar. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Los judíos, los religiosos, decían, nosotros tenemos a Moisés, nosotros tenemos a Abraham, nosotros tenemos la ley que fue dada a Moisés para nosotros y somos mejores que los gentiles. Y a la vez estaban construyendo un toro de oro para adorar cuando Moisés no vino a tiempo para ellos. No estoy diciendo que yo quizás, si estuviera con este grupo, quizás hubiera hecho lo mismo. Yo no sé, no les estoy acusando de esta forma. Les estoy diciendo la verdad, eso es lo que hicieron. Pero ahora, que por tener la ley pensaron que eran mejores. Pero dice aquí que la ley para ellos era para que llegaran a conocer lo que es la ley y que son pecadores. Es como que si hay una carretera, aquí en Estados Unidos, en el estado de Arizona, hay áreas de desierto que son como abandonados. No hay casas, no hay edificios, solamente una carretera larguísima. Pues en esta área no hay ley de velocidad. Tú puedes manejar la velocidad que te da la gana. Si quieres ir 120, 150 kilómetros por hora, 160, si viene en policía no te va a parar. ¿Por qué? Porque en esta zona no hay ley. Pero cuando llegas al lugar donde hay población, donde hay una gasolinera, empiezan lo que es el control y la ley de velocidad. Solamente puedes ir 70 millas por hora en un lugar poblado, tal vez 40, 35. ¿Por qué? Porque se impone la ley. Y si tú cometes infracción de la ley, si vas 50 en un 35, pues ya cometiste una infracción de ley. Y el policía te puede parar y te puede molestar y te puede hacer llevar delante de los oficiales porque has quebrantado la ley. Entonces, esto era que los judíos aprendieron que eran pecadores por la ley. Los gentiles anduvieron en carretera abierta sin ley. A los fariseos y a los escribas, los judíos, se les pusieron, digamos, límites de velocidad para que aprendieran que hay leyes y las leyes tienen consecuencias. Pero igual, el que es gentil y el que es judío, todos estamos condenados por pecado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso necesitamos a Jesús, nuestro Salvador. Y les invito hoy, si nunca han vivido una vida de paz, si nunca han conocido a Jesús como su Salvador, abre tu corazón ahora, abre tu boca y diga, Jesús, yo quiero acercarme a ti, porque yo sé que tú te acercarás a mí. Yo quiero ser tu siervo, quiero ser tu discípulo. Necesito perdón de mis pecados. Necesito, porque yo no he vivido bien. Y yo veo de que no hay casi nadie que está viviendo bien. Pero yo quiero marcar la diferencia. Quiero vivir para ti, Jesús, y darte toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús, y te pido de que me guíes a personas e iglesias que me pueden ayudar a entender tu palabra tal como es la verdad de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, esta ha sido tu palabra para hoy. Una media hora creo que va a durar. Una media hora creo que duró. Así que seas súper mega bendecido.